con filosofía del yoga. Vamos a hacer un poco un recorrido. En este módulo vamos a hacer un recorrido por las ideas. Hoy vamos a ver el contexto general, como de dónde sale esto y como cuáles son las ideas de esta base filosófica que es el yoga. Vamos a ver 3 momentos en la evolución del yoga. Eso va a ser lo que cubrimos hoy. Mañana vamos a entrar a ver el modelo del sufrimiento en el yoga, que nos explica por qué sufrimos, qué es lo que está pasando. Y vamos a ver el modelo de los estados de la mente, que es lo primero que podemos observar con facilidad sobre nuestras mentes. El viernes vamos a ver el capítulo 1 de los Yoga Sutras, como explicado, y vamos a ver las recomendaciones que nos da Patanjali en el capítulo 1 para ayudarnos en nuestro camino yogi. Y seguimos elaborando sobre el modelo de mente. El sábado y el domingo ya nos metemos como masticar lo grueso, que es la explicación de qué es la mente. Tomamos la definición que nos da Patanjali en el capítulo 2 de yoga, que es Chitta, Vritti y Nirodha, y vamos a entender eso que quiere decir, y eso cómo lo podemos observar y trabajar, y vemos las 8 ramas de la práctica del yoga. Pues eso va a ser nuestro módulo, y ahí vamos a ver un poquito de respiración, que es parte de las recomendaciones que nos da Patanjali. ¿Okay? Entonces la idea es que vamos a estar explorando especialmente los primeros 2 capítulos de los Yoga Sutras. Si no los han leído, les recomiendo que le den una leidita. Es complejo, es un lenguaje bastante difícil, está escrito en aforismos y a veces no es tan fácil entender qué es lo que está diciendo. Hoy en día todas las versiones, o casi todas las versiones de los Yoga Sutras que pueden encontrar vienen comentados. Eso quiere decir que viene el aforismo y luego un comentario de qué quiere decir eso. Hay muchos comentarios como famosos a lo largo de la tradición del yoga, entonces pueden encontrar unos muy buenos. Uno que a mí me parece de los más fáciles de entender, aunque no es del todo fácil, es de un autor que se llama Desikachar, y el libro se llama, yo lo conozco en inglés, no sé si está en español, no me acuerdo si lo encontraste en español. En inglés. En inglés se llama The Heart of Yoga, el corazón del yoga. No estoy seguro si existe en español. Es muy bueno. En ese libro es como la visión que tiene él de lo que es la práctica del yoga. Él es el hijo de Krishnamacharya, que fue el maestro de Iyengar, de Patavi Joris, de todos estos como grandes maestros. Entonces él es el hijo de este maestro. Entonces él explica un poquito cómo ve la práctica del yoga él, habla de las posturas y las contraposturas, la respiración, y toda la segunda parte del libro son los Yoga Sutras, con los comentarios que vienen de su linaje, de su papá y la escuela. Ese es el que yo he encontrado como más fácil de navegar, aunque hay partes que uno lo lee y dice, no entiendo esto qué quiere decir. Pero aquí digamos en el manual aparecen como unos Yoga Sutras de Patanjali. ¿Es ese de los que estás hablando? Los Yoga Sutras de Patanjali son esos. Ahora hay muchas versiones. Entonces la versión que yo he encontrado más fácil es este libro de Desikachar. De todas maneras, si deciden que esto es algo que quieren de verdad estudiar y entender, yo les recomiendo que lean más de una versión. Pero cuando tú dices versión, ¿tú hablas de los comentarios o tú hablas de los sutras originales? Los sutras son uno, ¿cierto? Son uno. Sí, es uno y solo. no son ellos. Son esos. Son esos. Sí, los Yoga Sutras son los mismos, donde él empieza y dice, ahora la instrucción definitiva del yoga. Cuando la mente reside en sí misma, ¿sí? Esos son los sutras, esos no cambian. Las traducciones son un poco diferentes, porque fueron escritas en sánscrito. Entonces algunas palabras un autor la traduce de una manera y otro la traduce de otra manera, pero en esencia el sutra es el mismo. Lo que cambia es la explicación que los autores dan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de los yamas y los niyamas y decimos Santosha es el estado de estar contento,
Entonces, un autor va a decir el estado de contento se cultiva en el corazón, apreciando, gratitud, bla, bla, bla. Sí. Otro autor va a decir, es a través del desapego que encuentras el estado de contento. Otro va a decir, a través de la devoción, ¿sí? Pero nos explican qué quiere decir esa idea. Entonces, mi recomendación es, para estudiar de verdad los Yoga Sutras, es bueno tener varias lecturas, varias perspectivas, y luego pasar eso por la experiencia, como para tener la idea de, bueno, en mi vida, ¿qué quiere decir eso? Sí. ¿Listo? Lo leo una vez nada más. Otro libro que me gusta recomendar se llama La sabiduría del yoga. Ese lo he visto, yo lo compré en la Panamericana, entonces ahí está, es como el sitio más fácil. ¿De quién? La sabiduría del yoga de Stephen, con PH, S-T-E-P-H-E-N, y el apellido es Cope, C-O-P-E. Stephen Cope. La sabiduría del yoga. Entonces, ese libro es chévere porque lo escribe como si fuera una novela, y se trata de 6 personas, creo que son, que se toman un año sabático en un ashram, y a través de sus interacciones y las cosas que pasan están explicando los conceptos del yoga. Entonces es bastante aterrizado, ¿sí? No es como tan volado, sino nos va contando esto le pasó y esto es un reflejo. ¿Y en qué idioma está? En español. Ok. Y el último libro que me parece que ayuda a aclarar un poquito los Yoga Sutras es un libro de Osho que se llama El Camino del Yoga. Entonces Osho tiene una manera como de ir explicando cosas que a veces son muy complejas en un lenguaje bastante sencillo, con ejemplos sencillos. Ese libro me pareció interesante para ayudarnos a entender un poco estas ideas del yoga. El camino del yoga. El camino. Si tú deberías, por favor, aconsejar un más que los dos otros. ¿Cómo? Si tú deberías elegir Uno de los que ya has recomendado. Sí, eso depende de la manera que quieres Su entrar. traductora. Sí. ¿Cierto? Entonces, si quieren algo como los Yoga Sutras directo, el de Desikachara, ¿cierto? Que es directo, estos los Yoga Sutras están ahí, sus explicaciones. Ajá. Si quieren algo mucho más aterrizado, como práctico, como cómo se hace esto en la vida real, el de la sabiduría del yoga está escrito de esa manera. Y si quieren un poquito de explicación de ideas de los Yoga Sutras, el de Osho sería por donde empezar. Ok, gracias. Okidoki. Sí. Bueno, entonces la primera cosa que les quiero decir hoy es que el yoga se trata de la mente. Eso es como la primera cosa súper importante. Nosotros asociamos yoga con la práctica física, y eso es un elemento de la práctica, de 8 elementos, y es al que normalmente le damos predominancia. No está mal, pero si solo estamos haciendo la práctica física, Patanjali nos diría que no estamos haciendo yoga todavía. Cuando estudiamos los Yoga Sutras, en esencia, Patanjali nos dice que hasta que no lleguemos al nivel del capítulo 3, no estamos haciendo yoga. Todo lo demás es preparación para empezar a hacer yoga. Las 8 ramas están en el segundo capítulo. Entonces, lo que normalmente conocemos como yoga es el principio. Y lo que sigue es el trabajo más serio de la práctica de yoga. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en este módulo es entender qué es lo que entonces nos dice Patanjali que es yoga. ¿Sale, vale? Entonces, hoy vamos a ver el contexto. Entonces, empezamos con que el yoga es una práctica que se ha desarrollado en la India. Y no se ha desarrollado en el vacío. No está por ahí flotando y Patanjali un día dijo, oh, voy a escribir eso. Sino es una práctica que se desarrolló en el contexto. Y en ese contexto vamos a decir que existen 6 escuelas de pensamiento tradicionales en la India, que se llaman darshanas. Las 6 darshanas se juntan, se consideran como un cuerpo grande de pensamiento, porque todas parten de aceptar los Vedas, que son los textos más antiguos de la India, como fuentes de verdad y conocimiento correcto.
En los 6 darshanas no encontramos el budismo, porque el budismo, aunque es de la India, no acepta los Vedas como verdaderos. ¿Okay? Entonces, como para que tengamos una idea. ¿Qué es un Veda? ¿Qué es Veda? Los Vedas, los textos más antiguos de la India. En los Vedas están recomendaciones ritualísticas, en los rituales que deben, ritual del fuego, ritual del agua, ritual de la luna, muy específicos cómo se deben hacer, qué mantras se debe hacer, cómo se debe cantar, todo eso. Y están ideas metafísicas, ontológicas y de liberación. Entonces, las 6 escuelas de pensamiento todas tratan de la liberación del ser. Entonces ya sabemos, por eso ya sabemos que el yoga se trata de la liberación. Vamos a ver eso qué quiere decir. ¿Vamos good? Very good. Entonces, las 6 darshanas, vamos a verlas así como por encima para entender de dónde vienen las ideas y cómo las podemos entender. Cuando leemos los Yoga Sutras, Patanjali da ciertas cosas por hecho, como que ya las sabes, ¿ok? Y esas cosas que da por hecho son cosas que vienen de estas 6 escuelas. Entonces vamos a ver rápidamente cuáles son estas. Darshanas. Darshanas, se llaman las escuelas. Esto es poco cómodo. Les presento mi pizarra. Sí. Sostén la Mi y pizarra y yo. Primera darshana se llama Sankhya. A veces esta la reemplazan por una M porque las pronunciaciones son diferentes en sánscrito que en español. Sankhya o Samkhya. Entonces en esta escuela empezamos entendiendo toda la creación, cómo es que todo existe, de dónde viene todo. Y esta es una escuela, se llama dualista, porque cree que hay 2 principios básicos, Purusha y Prakriti. Al tener estos 2 como los principios creadores, Samkhya es ateo. No hay Dios acá. ¿Okay? Entonces todo este panteón de Ganesha, Vishnu, eso aquí no entra. Entonces nos dice, Purusha es la conciencia pura. Ah, pero sí, yo lo leí aquí. Debe estar en nuevo. Sí, está por aquí. Esto lo leí hace tiempo. Entonces Purusha es conciencia pura. Cuando ella está en sí misma es perfecta y no necesita nada, no le hace falta nada, no está buscando nada. ¿Okay? Prakriti es la materia. Toda la materia es Prakriti. Mi pelo, mis uñas, mi cuerpo, el tapete, el piso, todo eso es Prakriti. ¿Okay? Todo lo que puedo tocar, oler, ver, sentir es materia, es Prakriti. Entonces lo que nos dice Samkhya es que a partir de la interacción entre estas 2 empieza a surgir todo lo que existe. ¿Okay? Entonces imagínense que Purusha, al ser conciencia, lo que tiene es una vibración. Como imagínense cuando están meditando, como que eso salieran vibraciones de la meditación. Y esas vibraciones afectan la materia y la empiezan a mover. Y de Prakriti salen nuestras 3 gunas. Que son Sattva, Rajas y Tamas. En Samkhya, en este nivel, estas 3 son como fuerzas de la física. ¿Sí? Y tienen efectos sobre la materia de ahí para abajo.
Entonces lo que pensamos en Samkhya es que las cosas se desarrollan a partir de, es decir, de Prakriti salen las gunas, del juego entre las gunas empieza a surgir el mundo. ¿Y qué significa unas? Las gunas son estas tres. Son como Estas fuerzas. tres fuerzas. ¿Vas a describirles? Fuerza de la física. La última dice tamas. Tamas. Sí, tamas. Las gunas. Gunas. Entonces, sí, ¿qué son? De ahí nace todo. Son estas tres fuerzas. Sí. Entonces, Como fuerza física. al principio son como fuerzas de la física, como la atracción, la repulsión, como electromagnetismo, Leyes físicas. sí, Ya. parecidas a esas fuerzas básicas de la física. Sí, es eso que me pregunto, porque hablamos de cosas que fueron como describidas hace cuánto Antes de tiempo. Cristo. Antes de Cristo. Es porque me preocupa. ¿Qué significa exactamente? Pero voy a mirar. Sí. Eso sí. Hay un texto que se llama el Samkhya Karika, que explica todo esto y de verdad es como leer un texto de física, es bastante difícil, es bastante. Y hablan de las fuerzas de atracción, repulsión y cómo la materia se mueve en esas vibraciones. No sé cómo lo hicieron hace tiempo, pero lo hicieron. Más adelante, tomamos estas tres para también describir la mente. Entonces no sé si han escuchado que esta persona es rajásica, está más eso. Entonces ya después estas bajan de nivel, tienen las mismas cualidades, pero las aplicamos a la mente en vez de la materia. ¿Okay? Más adelante hablamos de eso. ¿Listo? Listo. Y entonces Samkhya lo que hace es enumerar de aquí para abajo ese despliegue. Ese no es tan relevante para nosotros ahorita, solo para que tengan el mapa de que ellos llegan hasta el nivel de cómo llego yo acá. ¿Okay? Van describiendo el despliegue de la materia a través del juego con la conciencia. ¿Listo con Samkhya? Seguimos. Pero esta cosa enorme creo que solo voy a usar este pedazo. Este es mejor. ¿Y a qué? ¿Dónde Sí, sirve mira. más? Sí, este es más Ya pequeño. estamos. Ah, ok. Chicaneamos con este. Ok. Siguiente escuela se llama Ñaña. Qué gracioso el nombre. Y esta escuela se dedicó a dos cosas principalmente. Uno, epistemología. Eso quiere decir cómo sé yo las cosas. Cómo sé que un conocimiento es válido, correcto y verdadero. Eso es epistemología. A menos de que alguno de ustedes tenga maestría en epistemología, entonces no lo callo. Y la otra cosa a la que se dedicó fuertemente Ñaña es a la lógica, que constituye un argumento lógico y válido. Entonces, si nos acordamos del colegio, esto se parece a las ideas aristotélicas de la lógica. P, entonces Q, y en qué casos sí, y en qué casos no. ¿Okay? Entonces, lo que tratamos de hacer con estas dos, o lo que Ñaña trató de ayudarnos a entender es cómo sé que algo es verdadero, cómo sé que lo estoy expresando correctamente. ¿Okay? A partir de esto, entonces Ñaña nos dijo que hay tres fuentes de conocimiento correcto, o tres maneras de conocer correctamente. Y estas las retoma el yoga. De ahí sale la línea del yoga ñaña. No, es diferente. Entonces, la primera fuente es la experiencia.
La experiencia nosotros la captamos a través de los sentidos y la representamos en la mente. Entonces es muy importante depurar los sentidos y entender cómo la mente construye conocimiento. El yoga es el ejercicio práctico de esa idea. Ya vamos a ver. Segunda fuente, el razonamiento. Si nos acordamos del colegio, cuando Descartes decidió explorar las categorías de su mente hasta quedar sin categorías y luego reconstruir el mundo, estaba usando el razonamiento. ¿Cómo sé que yo estoy acá? Porque siento que estoy acá, porque puedo ver, porque puedo... ¿Sí? Entonces, ese es el ejercicio que nos proponen y por eso nos dan reglas lógicas y reglas epistemológicas. Lo que nosotros la mayor parte del tiempo hacemos es razonamientos con errores lógicos. Gracias. Todos nosotros. Yo Sí. Entonces el ñaña lo que nos trata es de educarnos. ¿Cómo hacer ese proceso para no cometer esos errores? Y número 3, como es de esperarse porque es una darshana, son las referencias a las fuentes fiables. Fiables. ¿Qué es eso? Que son correctas, que contienen conocimiento correcto. Y eso es muy específico. ¿Dijiste fiables o viables? Fiables. Y eso es muy específico. Los Vedas son fuente de conocimiento correcto, en este tercero. Los Upanishads, que son textos que se derivan de los Vedas y explican los elementos metafísicos y ontológicos de los Vedas. Y el maestro. ¿Y por qué sabemos que eso es fiable? Porque lo aceptan como verdad desde el principio. No, porque Pues la idea es que los Vedas fueron transmitidos a unos sabios muy avanzados en la práctica, directamente del universo. Entonces por eso dicen los Vedas son infalibles. ¿Okay? Entonces en esto, digamos, si nosotros no creemos en los Vedas y esas cosas, busquen un buen maestro. ¿Sí? Porque ahí van a obtener conocimiento válido. ¿Listos con ñaña? Wonder. Número 3, Vaisheshika. Vaisheshika. Este tercero comparte algunas de las ideas de ñaña con algunas variaciones menores. No son solo 3 fuentes de conocimiento, para ellos hay una cuarta, pero el yoga no lo retoma, entonces no nos vamos a meter mucho en eso. Y ellos desarrollaron, antes de Cristo, la teoría atómica, que la unidad básica de la existencia es el átomo, la unidad indivisible. Esa teoría sirvió para explicar y justificar uno de los problemas metafísicos grandes de la India. ¿Hay o no hay un alma? Una de las diferencias entre las 6 darshanas y el budismo es esa. Para el budismo no hay nada ahí. Es un flujo de experiencias sin un yo en el centro, sin un alma eterna. Para ellos hay un alma ahí. Cada uno de nosotros somos un alma. ¿Okay? Y hay un yo que emerge a partir de eso. ¿Para ellos quiénes? Para los darshanas. Y lo presentó esta escuela, se llama Vaisheshika. ¿Y para quiénes no? Para el budismo. Ah. ¿Listo? ¿Ya?
En esta tenemos una primera idea sobre el Dharma, que en esta escuela no es el Dharma del propósito de mi alma para venir al mundo, sino se trata de prescripciones de comportamiento, valores morales y éticos. Y es el cumplimiento de esos valores que cumple mi Dharma. Es una mirada bastante prosocial. Parte del propósito de mi existencia es contribuir en la existencia de los que me rodean. ¿Okay? Desde aquí derivamos todas las ideas sobre el servicio. ¿Podemos volver sobre la definición de Dharma, por favor? Para ellos, es que Para hoy en nosotros. día cuando hablamos de Dharma hay una acepción de Dharma como propósito, como sentido, ¿no? Y entonces cada uno de nosotros vino a algo específico y reconocer eso es cumplir con mi Dharma. Mi karma son las cargas que yo traigo de mis comportamientos pasados, ¿sí? Entonces escuchamos siempre esos dos lados como karma y Dharma. Para ellos Dharma no es ese propósito, sino son prescripciones y rituales éticos y morales. O sea que el Dharma es el contrario del karma. No para ellos. No para ellos, en la otra forma de... Sí. Y ahí pues hay que tener cuidado qué ideas vamos a adoptar y qué no. Que eso tiene un poquito de nueva era, ¿no? Esas ideas. Entonces aquí desde la escuela pura filosófica nos dicen, mira, hay unos rituales y unos comportamientos que debemos adoptar en líneas éticas y morales. Cómo debemos tratarnos, cómo debemos contribuir, cuál es el valor de una persona en una sociedad. ¿Okay? Mimamsa también dice, el alma es un agente activo. Es una esencia espiritual inherentemente activa. Eso quiere decir que mi alma no está por allá y no hace nada, sino que se manifiesta a través de este cuerpo. Y eso para el yoga va a ser importante. Y por último, Mimamsa da unas recomendaciones o unas prescripciones que el lenguaje debe usarse para comunicar lo correcto. Entonces por eso los sutras se escriben como se escriben. Ellos buscan ser económicos y directos y decir lo que hay que decir. No es tanto bla 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 y miren entonces qué fue, sino es el lenguaje se usa para transmitir lo correcto. Listo. Normalmente el número 5 es yoga, voy a dejar yoga de último. Vamos a decir que el número 5 es Vedanta. Hoy en día en la India, esta es la corriente de pensamiento que domina el hinduismo. Y el Vedanta entonces nos contradice un poquito el Samkhya. El Samkhya no, era dualista, nos decía que habían dos principios, Purusha y Prakriti. Para ellos hay uno solo, que es Brahman. De Brahman sale Purusha y sale Prakriti. Entonces el principio último de la realidad es Brahman. Todo es Brahman y yo soy Brahman. O yo soy eso, dicen en Vedanta. ¿Hay cosas que no son? ¿Hay cosas que no son Brahma? Nada. Nada a lo que tú y yo podamos acceder. Y entonces El todo. la ausencia de Brahma. No existe. Todo lo que existe es Brahma. Todo. El vacío es Brahma. Todo es Brahma. En el Vedanta le dan más valor a los Upanishads que a los Vedas. Entonces el Vedanta representa una desviación de la idea de rituales.
y se enfoca más en el desarrollo del ser. Eso es lo que quiere decir que le den más valor a los Upanishads que a los Vedas, que son textos. Estás hablando como otro idioma. Ajá. Sí. No recuerdo qué son los Upanishads. Vienen los Vedas, que son los primeros textos. Y mucho de los Vedas es rituales, explicándome los rituales y los mantras que yo debo hacer con algunas ideas metafísicas regadas. Los Upanishads cogen esas ideas metafísicas y las desarrollan. ¿Qué quiere decir que hay un alma? ¿Qué es el Atman? ¿Qué es el Brahman? ¿Cuál es el camino de liberación? Eso hacen los Upanishads. Entonces ellos se toman más de los Upanishads que de los Vedas. Y representa la desviación en general en el pensamiento de la India, alejándose de lo ritualístico y enfocándose en lo que yo puedo hacer en mi vida para lograr la liberación. ¿Okay? Entonces por eso es importante el Bhagavad Gita. ¿Para quién? El Bhagavad Gita es otro texto que también ellos como lo usan bastante. El Bhagavad Gita es una parte de una historia más larga que trata de un momento en el que dos familias están en guerra. Uno de los líderes de una de las familias no quiere hacer esto porque los otros lados familiares, primos, tíos, y se le aparece Krishna. Y tienen una conversación sobre lo que hay que hacer en la vida, lo que es nuestra misión, para hablarnos del desapego, sobre todo, ¿no? Entonces también toman ese texto. Hablan del ciclo de renacimientos, que el alma al ser eterna reencarna continuamente en planos mortales. Todos no hablan de ciclos, solo ellos. Como lo grueso, la carne, la plantean ellos. Esta es una idea que está en los Vedas, ¿no? Acuérdense que toda la verdad viene de los Vedas. Pues los Vedas lo mencionan y las escuelas van desarrollando ideas. Entonces ellos desarrollan mucho más de esa idea de los ciclos de reencarnación. Y dicen que el Atman individual, el alma individual, es agente y recipiente de consecuencias. Quiere decir que el alma individual crea el karma, el alma individual tiene que recibir las consecuencias del karma y el alma individual puede liberarse. No hay manera de lograr la liberación sino a través del esfuerzo individual. ¿Podemos volver sobre la definición de karma, por favor? Sí. Todo lo que tú haces tiene un efecto en el mundo. Ese efecto tiene repercusiones en ti. Esas repercusiones son tu karma. Entonces, en términos como más coloquiales, podríamos decir que lo que yo siembro es lo que yo recojo. Ese es mi karma. Si yo trato mal a la gente, no es raro que yo reciba maltrato de la gente. Si cuando me piden ayuda yo me hago el loco, no me debe hacer raro que cuando yo pida ayuda se hagan los locos conmigo. Si yo soy amable y ayudo a los demás, va a haber gente que quiere ser amable y ayudarme a mí. Eso son como los karmas. Y es ese efecto inmediato. O sea, a veces la gente dice el karma como si fuera Dios o el universo llevando una contabilidad. Sí, una justicia divina. Yo lo estoy haciendo. Y porque a veces dice que el ser humano carga con karmas pasados, Porque que los trae, que lo hace reaccionar así, como usted dice. Como creemos aquí que existe el ciclo de reencarnaciones, al yo morir he dejado unas acciones que han marcado mi alma. Cuando vuelvo a nacer, yo vuelvo a nacer con esa concepción. ¿Sí? Entonces traigo esas cosas. Por eso decimos como tú no naces en blanco. No es que tú nazcas y no sabes nada ni nada ni nada, sino vemos que los bebés tienen unos temperamentos, unas tendencias naturales que nadie les enseñó. Ellos dicen, ese es el karma que trae. ¿Ya? Ya, ¿y tú? Cuando hablas del alma individual, ¿quiere decir que hay un alma colectiva o universal? Buena pregunta. Entonces, Samkhya nos dice que existe este gran purusha, la gran conciencia.
¿cierto? Y luego existen infinidad de pequeños purushas, que son todos los almas de cada uno de Sí, nosotros, Purusha es masculino, ¿no? pero no como hombre, Sí, y Pakriti es femenino. sí, pero no como mujer. Ya. ¿Sí? Es que sí, recuerdo que lo leí por aquí. Entonces aquí lo que nos dicen es que existen muchas almas pequeños que son parte de Brahma, pero no son Brahma. ¿Sí? Entonces cuando tú te liberas, te fundes nuevamente con el Brahma. ¿Sí? Entonces hay esa concepción de que hay ese hogar a donde volvemos. ¿Ya? ¿Alguien más? Sí, estabas diciendo que el ciclo de reencarnación puede romperse dependientemente de nuestro karma, ¿no? El ciclo de reencarnación continúa por nuestro karma. Sí, ¿Sí? Eso es lo que hace que volvamos. sí, Todo el karma que traigo pendiente. sí. Liberarme quiere decir que yo ya no creo más karma. Vamos a ver más adelante eso qué quiere decir en la práctica. Eso Ok. lo vamos a entender. ¿Listos? ¿Hasta ahí súper claros? Súper claro. ¿Ya lo pueden explicar ustedes? Y entonces vamos number 6. Yoga Yoga. es la sexta darshana de la India. Entonces podríamos decir, las primeras 5 establecen el marco conceptual de cómo y qué es lo que venimos a hacer, ¿cierto? Entonces nos establecen que, mire, existe esta energía que se desarrolla de esta manera hasta que llega a mí. Yo tengo un ciclo de renacimiento constante que trae karma conmigo y hay una manera de liberarme de eso. ¿Sí? Y eso lo hago a través de estas 3 formas de conocer. ¿Ok? Entonces eso es como el marco teórico. Y el yoga lo que dice es, yo les voy a explicar cómo se hace eso. En la práctica. Sí. ¿Cómo te vas a liberar? El yoga se dedica a eso. Una de las definiciones de la palabra yoga que generalmente no tenemos en cuenta y que yo creo que es supremamente útil tener en la cabeza es que yoga significa disciplina. Una disciplina, no el hacer algo repetitivamente, sino es una disciplina para lograr un fin. ¿Significa esto en hindú, En sánscrito. en sánscrito? Lo que pasa es que las palabras en sánscrito, al traducirlas a nuestros lenguajes, siempre tienen como 5 o 6 palabras que pueden Diferentes. ser. ¿Cierto? Sí. Entonces, yoga también puede querer decir unir. ¿Sí? Ajá. ¿Qué más? Muchas cosas. ¿Sí? Pero yo lo que quiero es llamarle la atención sobre la definición de disciplina. Sí. Es decir, que nos van a describir una serie de comportamientos que nos van a llevar a ese fin. ¿Ok? Cuando lo vemos de esa manera es un poquito más fácil de entender los pasos que nos prescribe Patanjali. ¿Ok? Listo. Entonces, el yoga acepta las ideas de estas escuelas. El yoga de Patanjali no es religioso. Por eso decimos que tú puedes ser católico, cristiano, budista, musulmán, jainista, shintoísta, lo que quieras, y hacer yoga. No riñe con esas ideas religiosas. En el yoga, en los Yoga Sutras, Patanjali hace referencia a Ishvara. Comúnmente Ishvara se traduce como Señor o Dios o el Gran Maestro. Como Patanjali no hace más referencias a Dios ni a la devoción a un Dios en particular, no lo describe, no lo explica, no dice es una persona como el Dios que nos imaginamos muchas veces. Entonces podemos tomar Ishvara como el paradigma del yogi. Ishvara es quien ha logrado esto ya.
Y la manera en que muchos maestros nos sugieren que miremos Ishvara es como el paradigma interno, que me ayuda y me direcciona. Me permite entender que es posible hacer esto. Pues es el mismo quinto niyama, donde el enfoque de entregarse. Sí, ese es Ishvara Pranidhana. Ese lo vamos a ver después qué quiere decir. Pero sí, por ahí está la idea. Claro. ¿Ok? Entonces no es teísta, no es religioso el yoga. Esa referencia la vamos a ver de esta manera, como un paradigma a seguir, un modelo. El yoga acepta las tres fuentes de conocimiento correcto que nos presenta el ñaña, es decir, la experiencia, el razonamiento y las fuentes fiables de conocimiento verdadero. Al hablar de las tres fuentes de conocimiento verdadero, tú nos decías que los Vedas se partían, digamos que eran una de esas fuentes. ¿El yoga igual acepta esa parte de los Vedas? Pero entonces, como les decía ahorita con el Vedanta, la transición en el pensamiento en India ha ido hace muchos años, siglos, alejándose de los Vedas, acercándose a los Upanishads. Menos ritual, menos cosa mística y más práctica que yo puedo realizar en mi día a día, ¿okay? En relación con los demás y conmigo mismo. Entonces el yoga es la disciplina a través de la cual logramos la liberación del ser. Escondidas me tomo mi ron. Comparte. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces ya entendemos el contexto de las 6 darshanas. Todas las escuelas de pensamiento en la India se tratan de la liberación. Todo el pensamiento en India es sobre la liberación. ¿Okay? Hay una palabra en español para eso, que en algunos textos como más académicos van a encontrar, que se llama soteriología. La liberación del alma. Pues todas se tratan de eso. Si ves el budismo, se trata de eso. Si ves el jainismo, se trata de eso. Las 6 darshanas se tratan de eso. La preocupación del pensamiento de la India es la liberación del alma. Entonces, por favor, tú hablas de 6 escuelas. ¿Hay parte de ellas que se complementan? Otras que no dicen exactamente la misma cosa. ¿Cómo se articula el hinduismo con estas 6 escuelas? Ok, buena pregunta. En nuestro mundo occidental, las escuelas de pensamiento se desarrollan en contraposición la una a la otra, ¿cierto? Entonces yo digo que la verdad la encontramos a través de la experiencia directa con el mundo. Y otro llega y dice, no, lo encontramos a través del razonamiento y las ideas puras. Y otro dice, no, lo encontramos ¿sí? Entonces siempre es una contra la otra, negando el argumento de la otra. Las 6 darshanas son complementarias. Lo que hacen en la India es, todos los argumentos tuyos que están buenos, los retomo y sigo desarrollando a partir de ahí. ¿Okay? Entonces por eso hacemos ese recuento, para entender, cuando en el yoga hacemos referencias a algunas cosas, Patanjali no las describe porque ya están dichas. Y es tarea nuestra ir a buscarlas. ¿Sí? Entonces ahí les estoy soplando dónde las pueden encontrar. Cuando hablas de liberarse, liberación del alma, es liberarse de ese ciclo de reencarnación. Yes. Entonces, tenemos aquí unas escuelas de filosofía y aquí tenemos el hinduismo. El hinduismo es la fe, como decir el catolicismo, el cristianismo, el
judaísmo, ¿cierto? Es una fe que tiene un panteón de dioses, que explica las cosas humanas a partir de esa relación con los dioses. Entonces, estas no son iguales. Lo que sí sucede es que muchas personas de estas son religiosos. Por eso muchos textos de yoga los hacen swamis, que son figuras religiosas, que vienen del hinduismo, pero que también adoptan la práctica del yoga y la adoptan bajo los preceptos del hinduismo. Lo que más marca el hinduismo hoy en día en la India es algo que se llama Advaita Vedanta. Entonces ya vimos qué es el Vedanta, a grosso modo, que es la quinta. Advaita quiere decir no dualista. Hay diferentes escuelas de Vedanta, unas creen que es un solo principio, Brahma, Advaita. Too much information. Hay otras que son dualistas, hay otras que son dualistas calificadas, etcétera, etcétera. Entonces, ellos, su manera de pensar es la que ha marcado más el hinduismo, ¿ok? Pero no necesariamente tienes que estar en el hinduismo para tener este pensamiento, ¿ok? Yo puedo creer en Dios y ser racionalista. Yo puedo creer en Dios, ser idealista, yo puedo ser pragmático y creer, sí, es lo mismo. Yo puedo tener ideas filosóficas y tener o no una relación con Dios. Y eso significa Advaita Vedanta. Es esa vertiente del hinduismo. Hay un Swami que también hizo los comentarios de los sutras. Ajá. Swami Satchidananda. Ajá. Ese me lo recomendó John y está en español. Ok. Yo lo conseguí en español. También es súper. Chévere, y de esos swamis, como Vivekananda, Satyananda, sí, tienen algunos matices religiosos. Cuando llegamos a los sutras donde habla de Ishvara, ellos desarrollan las ideas de Dios dentro del contexto del hinduismo. Entonces, por eso les quiero aclarar eso, que van a encontrar textos que están cargados religiosamente fuerte, que nos hacen sentir como si no soy hinduista, entonces no puedo hacer yoga. Y hay otros textos que se alejan de la tradición religiosa y se dedican a la filosofía pura, ¿ok? Entonces, cuando los estén mirando, para que tengan una idea, bueno, esto va por acá o esto va por acá, y cuál camino quiero yo. Si quieren volverse hinduistas y vender saris, chévere, no hay nada de ¿Qué son Swamis? Swamis, Swamis, eso. como sacerdotes del hinduismo, se les llama swamis. ¿Cómo se escribe? Así que S-W-A-M-I. ¿Listo? Esta es la parte dura, ya después se vuelve un poquito menos denso. Ajá. Entonces, ¿de qué es que nos liberamos? Del karma. ¿Y eso qué es? El sufrimiento. ¿Y eso qué es? Pero no hay karma bueno. Sí, claro. Si tus acciones son buenas, el karma es bueno. Entonces la liberación es del karma, bien sea bueno o malo. Ok, Nos liberamos de los ciclos de la vida. ok. ¿Qué más? Del apego, ok. El sufrimiento, ya dijeron sufrimiento. Del yo. Del yo, De la mente. de la mente. ¿Algo más? De la separación. De la separación. Entonces, todas esas ideas son verdaderas. Yo me libero de la experiencia humana. La experiencia humana está llena de la condición del sufrimiento. ¿Cómo la experiencia humana está llena de? El sufrimiento. Casi que ser humano significa sufrir. Y lo que estamos buscando es liberarnos de esa experiencia. En esa experiencia tenemos apego. En esa experiencia tenemos el yo atravesándose en todo. Y todo eso sucede en mi mente. ¿Ok? Entonces, liberarnos no
nos implica investigar la mente. No tengo otro remedio. Habías dicho experiencia humana, sufrimiento, sufrimiento, apego, ¿y qué más? Y eso pasa en la mente. Ok. Por eso hay que investigar. O sea que el terreno donde estamos trabajando es la mente. Y cuando decimos que tenemos que trabajar en la mente, que ese va a ser nuestro terreno, tenemos unos problemas graves. Mi mente es mentirosa. Y eso complica las cosas tremendamente. Entonces vemos cosas, por ejemplo, y Cayo no puede hablar porque ella ya sabe. ¿Dónde estás, amiguito? Acá estás. ¿De qué color es este marcador? Esta tapa, ¿de qué color es? Rojo. ¿Alguien dice un color diferente? Soy daltónico mucho. No es usted, no te digo. ¿Rojo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, rojo. Ok, el problema es que es de todos los colores menos rojo. Nosotros vemos el rojo porque es el color que esta tapita rechaza. Es el único color que no es. Y así es nuestra percepción. Todo lo vemos equivocado. A eso en la India llamamos ilusión. No es que las cosas no existan, es que yo no las veo por lo que son. Yo estoy confundido. Ese es un problema, ¿no? Porque tengo que usar mi mente para investigar mi mente y mi mente me dice mentiras. Es un problema complicado. Cuando yo miro una escena, los miro a ustedes, ¿cierto? Entonces tengo mi cabeza hacia acá y yo digo, los veo a todos. En realidad yo no los veo. El campo de visión nítido es muy pequeño. De pronto yo lo veo a él claramente. Y el resto, mi mente lo rellena. Como las he mirado, entonces mi mente tiene un recuerdo, una huella de eso. Y cuando lo miro a él, me rellena lo demás. Y digo, si yo la veo nítida. Yo no la veo nítida. Puede ser cualquier persona, no sé quién es. ¿Okay? Entonces mi mente me está rellenando la realidad. Otro problema grande. La percepción. El otro problema es que mi mente anticipa la realidad y en esa anticipación la crea. Entonces, por la experiencia que yo he tenido, yo sé que cuando el cielo está así es que va a llover y yo me preparo mentalmente para que va a llover. En ese caso es más simple porque puedo decir está o no lloviendo. Pero cuando recibo un mensaje de texto y digo el tonito con el que me escribiste, no existe ese tono. ¿Cierto? Ese lo puso mi mente. Yo relleno la realidad. O mi caída. La percepción. Mi caída ahorita. ¿Cómo así? Mi caída. Que me caí. Sí. O sea, fue una percepción de la realidad. O sea, de mi miedo. Y lo volví real y me caí. Puedes verlo así, sí. Sí. Entonces, cuando mi mente me miente, cuando mi mente rellena y cuando mi mente proyecta anticipadamente la realidad, yo no estoy viviendo en el mundo, yo estoy viviendo en mi mente. Y yo creo que eso que está en mi mente es la realidad. Ese es el primer problema que el yoga nos presenta. Tú crees que lo que está en tu mente es lo que está pasando. Y solo está pasando en tu mente. Es decir, de entrada Patanjali nos dice, tú querido lector, querida lectora, estás loco, loca. Y el resto de este libro va a ser ayudarte a desenloquecer. De remate. De remate. Y esto le pasa a cualquier persona en el mundo, no importa su creencias religiosas o su base espiritual, no importa.
si cualquier persona tiene cualquier base espiritual o cualquier base religiosa, puede tener esta desconexión que la mente te rellena, te miente o te anticipa cosas. Sí, afortunadamente vivimos en una época mágica, donde la tecnología nos ha permitido investigar cómo funciona el cerebro y cómo construimos la realidad. Y parece que esta gente, antes de Cristo, entendió lo que nosotros ahora estamos empezando a decir, ah, mire, sí, la neurona disparó y entonces... Entonces lo que nos plantean es el problema de entrada de ser humano. Tenemos una capacidad en nuestra mente limitada, que para poder sobrevivir necesita fabricar la realidad. Es un problema estructural. Arrancamos con ese problema. Y la base de ese problema, o el principio de ese problema, es la sensopercepción. Yo creo que es rojo, porque yo lo veo rojo. Entonces, una de las prácticas más importantes que hacemos en el yoga es la depuración de los sentidos. Cuando miramos las 8 ramas del yoga, eso se llama pratyahara. Pratyahara. Sí. Entonces hoy es introductorio, no se afanen si no entienden bien todo lo que decimos hoy. La idea es que eso lo vamos a desarrollar en los próximos días. Entonces, estos magos del yoga nos dicen, la mente tiene 4 estructuras. Manas, Chitta, Ahamkara y Buddhi. Doble D. ¿El tercero es? Este es Ahamkara. Buddhi. Con H intercalada, Udi. D-H-I, sí. Jia Maracujá. Aquí es donde usted dice, ajá, si tú lo dices. Entonces, a grosso modo, manas es el aparato sensoperceptivo. Después vamos a ver esto con más detalle, ¿okay? Pero en esencia, este es el aparato sensoperceptivo. Pero, ¿cuál es? Sensoperceptivo. Sensoperceptivos. Como de los sentidos. Aparato. Ah, pero aparato humano. ¿El herramienta? O sea, es como... está dentro de nosotros, ¿no? No es que es un dispositivo. ¿Hablas del cuerpo físico o energéticamente hablando? Todo. Todo, como un todo. Físico y... Metafísico. ajá. Sí. Entonces podemos decir, por ejemplo, en manas tenemos tocar, ¿cierto? Tocar sucede con la piel y luego eso estimula hacia arriba, llega a unos centros de relevo y llega al cerebro. Todo eso en relación a sentir es manas. Ok. ¿Okay? Sí. Vamos a ver eso después con más Ok. detalle, pero por ahora suficiente decir manas es Autoperceptivo. sensopercepción. Sí. Chitta es la memoria. Es donde guardamos todas las impresiones. ¿Okay? Es memoria. Les prometo que esto se va haciendo más y más claro. En algún momento. Yo sé que al principio esto es como, ¿what?
Sí, no, pero está interesante. El tercero, ahamkara, es un poco, a veces es complicado de entender, es donde creamos la sensación del yo. ¿Ok? Entonces también lo podemos traducir como el ego. Y el ego tiene una definición específica en yoga. No es que soy creído y tengo mucho ego, ¿no? Eso es lo que la gente siempre ve. Este es el amigo que hace que las cosas se refieran a mí. Que la película que yo veo es la realidad. Él hace eso. ¿Ok? Si nosotros miramos nuestra experiencia, todo se trata de mí. Todo. Yo digo, no, mire, yo voy a hacer esto por él porque él es súper buena, se trata de mí. ¿Sí? Y es a través de ahamkara que desarrollamos esa conciencia de sí mismos y esa actuación a partir de sí mismos. Sin ahamkara no hay yo, no hay ego. Y por último tenemos a nuestro amigo Buddhi. Buddhi es el que discierne, el que es capaz de diferenciar lo verdadero de lo no verdadero, lo ilusorio de lo real. Nuestra práctica de yoga busca fortalecer y poner en el lugar central a Buddhi por encima de lo demás. Ahí es donde yo puedo darme cuenta que mi cerebro me miente, que rellenan, que completan, que proyectan, y entonces puedo parar y decir, entonces, ¿qué es? Si no es esto que yo creo, entonces, ¿qué es? Pero entonces Buddhi parte de qué? O sea, ¿qué tipo de juicios emite para saber qué es verdadero y qué no? Perdón, otra vez. O sea, Buddhi parte en qué origen, o sea, no sé cómo tienen un juicio, su juicio de dónde proviene para determinar que algo es verdadero o no. Buddhi es una manifestación de esa conciencia pura, ¿cierto? Cuando la conciencia es pura, no está teñida ni por lo que recibes en tus sentidos, ni por lo que has experimentado y crees que es real, ni por las nociones de tu ego. Eso vamos a ver. ¿Sí? Pero existe por fuera de estos tres. El problema que tenemos es que esto está como nublado. Nunca lo usamos, no sabemos usarlo. Pero está nublado por la creencia, por... Está nublado por el problema de la mente. Ok. Y el yoga es la disciplina para quitarle esas nubes y que pueda él ver con claridad. ¿Ok? Entonces por eso el entrenamiento es progresivo. Sí. Poco a poco voy quitando vendas para ver más claramente las cosas. ¿Sí tiene sentido? Sí. Entonces decirles, esto no es azul, y ustedes aceptar eso, diríamos, es quitarse una bendita de Buddhi. Ya pueden entender, lo ven azul, pero no es azul. ¿Sí? Y eso lo podemos aplicar a muchas cosas en la vida. Parece brava, pero no es brava. ¿Sí? Entonces eso nos lleva a hacernos la pregunta. Cada vez que mi mente emite un juicio o hace una declaración, yo puedo preguntar, ¿será? ¿Será que sí? Y eso va fortaleciendo Buddhi. ¿Okay? En estas tres yo lo tomo como se me presenta. ¿Sí? Como dirían en inglés, face value. Es azul, mire, es que es azul. ¿Cómo me va a decir que es otra cosa? Estos tres hacen eso. Lo que se me presenta, eso es, punto. Buddhi es el que empieza a hacer las preguntas, es decir, espere, pero la luz funciona es así. Entonces eso ya nos muestra de entrada que una de las tareas más importantes del yoga es estudiar. Y lo que estudio es la mente.
¿Cómo funciona la mente? ¿Cómo llega a conclusiones la mente? ¿Cómo percibe la realidad la mente? ¿Cómo reconstruye una realidad la mente? ¿Cómo suceden esas cosas? Lo que el yoga dice es, nosotros normalmente se presenta algo en la mente y yo digo, así es la realidad. Lo que el yoga nos invita a hacer es hacernos la pregunta, no por lo que estoy recreando en la mente, sino cómo es que mi mente hace eso. No la realidad que me pinta, sino cómo la crea. Cómo yo llego a la conclusión de que esta es la verdad. Entonces lo que estudiamos es la mente. ¿Qué tal vamos hasta ahí? Pero es muy budista, porque el budismo, o sea, es mente, ¿no? Yo te diría, el budismo es muy Samkhya. Es muy simple. Entonces, Los maestros del Buda eran todos maestros Samkhya. Por eso es las similitudes. sí. ¿Les suena bien? ¿Les parece? Sí. ¿Suena correcto? ¿Sí? Bueno, me encanta que digan que sí, porque entonces yo tengo una pregunta. ¿Por qué hacemos tantas figuritas con el cuerpo si todo es la mente? Para poder entrar en meditación. Para poder entrar en meditación. Pues porque mover la energía del cuerpo físico para poder entrar en meditación. Para entrar en equilibrio con la mente. Para quietar la mente. Para aquietar la mente. ¿Y la mente se queda quieta? No. Para conocer mejor la mente, porque está conectado obviamente con el movimiento de nuestro cuerpo, porque va dirigido desde la mente, el movimiento. Sí, falta un pedacito. Porque a través de Y del la cuerpo energía. tú sabes qué tanto estás controlando tu mente. Debo disciplinar tanto la mente, disciplinarla, enfocarla mientras Sí. haces algo físico. Liberar la mente. Entonces, ¿Cómo era la pregunta? Me repite la pregunta. dijimos que la mente tiene senso-percepción que sucede a través del cuerpo, ¿cierto? La mente no percibe directamente, necesita una mano, una nariz, una boca, unos oídos, unos ojos. Y dijimos que hay una sensación de yo que está atravesando en la mente y está creando caos, ¿cierto? Y el principio de esa sensación de yo existo existe en el reconocimiento del cuerpo, ¿cierto? Cuando un bebé se está desarrollando, decimos que ya es él o ella desde que reconoce su cuerpo y lo puede manejar. ¿Sí? El recién nacido se aruña y no se da cuenta. Y poco a poco va desarrollando eso. Esta es mi mano y yo la puedo mover. Ahí empieza la mente. ¿Okay? Entonces tenemos que pasar por el cuerpo porque es el principio de la mente. Es donde empezamos a construir esta identidad. Es el vehículo a través del cual yo tengo la experiencia y creo las memorias. Yo no me acuerdo de tu vida porque yo no tuve el cuerpo viviéndola, ¿sí? Entonces es mi cuerpo la primer ancla a esa idea de que yo existo y hay una mente acá. Entonces hacemos figuritas, uno, porque es el puente a la mente, es a través del cuerpo que llegamos a él o a ella. El cuerpo expresa la mente en nuestro movimiento. En nuestro movimiento y quizás también en nuestro, como lucimos, ¿no? Como nuestra esencia. Como, o sea, no solamente Cuidado ahí. o sea, no solamente como al hacer el crowd o el cuervo, me explico, o sea, también... Movimiento es todo. Tu ser en el mundo es un movimiento. Exacto, mis acciones, mi Todo, forma de hablar, mi Eso forma es de... un acto. Vestirte es un acto. ¿Sí? Todos tus movimientos, todas tus acciones Ya. son la expresión de esa mente. Entonces a través del cuerpo yo puedo verla. La práctica física nos ayuda a entrenar la atención.
Si no soy capaz de fijar mi atención, es imposible ver la mente, porque va a mí. Cuando logro enfocar y concentrar mi atención, pareciera que el tiempo fuera más lento en la mente y yo logro ver los pensamientos, logro ver el proceso. Entonces por eso también hacemos posturas difíciles. Concéntrate, mantén la atención fija ahí, respirando. No pienses en que tienes que comprar huevos, en que falta leche. Ahí estás. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a hablar de unos momentos de la evolución del yoga para que podamos entender nuestra práctica hoy en día. Yo les voy a proponer 3 momentos históricos. Y esto, tómenlo con un granito de sal, dicen los gringos. Esto es mi prejuicio. Esto no está escrito en piedra, los maestros no dicen esto. Estudiando, yo he visto 3 momentos en la evolución del yoga. El primer momento viene de antes de Patanjali y se consolida con Patanjali. Patanjali no se inventó el yoga. Patanjali escribió lo que ya era una práctica antigua, que se vino desarrollando y en su época dijo, mire, esta es la síntesis de lo que sabemos hoy. ¿Okay? Entonces el primer periodo lo llamamos Patanjali. Ups. El segundo momento viene más o menos hacia el medioevo, 1300 algo, más o menos 1200 finales, 1300 principios, con un texto que llamamos el Hatha Yoga Pradipika. En ese momento incluimos en la práctica del yoga formalmente las prácticas físicas. Patanjali no incluía la... Cuando leemos los Yoga Sutras, él menciona asana 3 veces y nunca habla de una postura. ¿Okay? Entonces, para Patanjali, asana es la postura de meditación. Por eso él dice que debe ser estable y cómoda. ¿Okay? En el Hatha Yoga Pradipika empezamos a hablar de prácticas físicas. Y esas prácticas físicas tienen un propósito: purificar el cuerpo, para que el cuerpo no sea un obstáculo en la investigación de la mente. Entonces, si han tomado clases de Hatha Yoga como muy tradicionales, de pronto han hecho los ejercicios de Nauli, que son los de mover el abdomen, han visto el Neti para limpiarse la nariz. Muchas prácticas así vienen del Hatha Yoga Pradipika. Hatha Yoga Pradipika. Prali. Acá. Hatha Yoga Pradipika. Gracias. Y en ese texto hablan de posturas físicas. Son pocas y muchas son sentadas con el fin de purificar el cuerpo. ¿Okay? Entonces aquí, con esta línea, empezamos a tomar ideas de Tantra y de otras, de Ayurveda, sobre las purificaciones y las limpiezas que debemos hacer. Toda la teoría de energía sutil surge acá en esta época. Patanjali no hablaba de eso. Nadis y todo ese cuento no estaba acá, viene acá. Tú dijiste que el Hatha Yoga viene en 1200, que ¿cuándo es Patanjali? Un poco antes. El texto de Patanjali tiene diferentes fechas, diferentes estudiosos le dan fechas diferentes, desde el 5
desde el siglo V antes de Cristo Okay, hasta el siglo I después de Cristo. okay. Es un Sí, rango está muy bien. amplio No, de sí. fechas, ¿No? pero eso es esta época medioevo. Pero ya en Patanjali se llama yoga. Sí. El Hatha Yoga es como una corriente del Kriya, porque tú dices que Nauri y todos esos hacen parte de Kriya quiere decir práctica. y purificación. Sí. Y el Hatha se deriva del Kriya. Al revés. Del Kriya del Hatha. En yoga, ¿no? Porque tienes kriyas de tantra y de otras corrientes, ¿no? Entonces, aquí tenemos Hatha Yoga Pradipika, que nos abre esta nueva versión del yoga, que nos propone, hay purificaciones que se hacen con el cuerpo, hay prácticas para manejar las energías sutiles. Entonces, se mete mucho más en el cuerpo que Patanjali. Alright? Good. Ahora, tercer momento. Arihando. El tercer momento viene hacia finales del siglo XIX, cuando a la India llega la práctica de la gimnasia holandesa. Y entonces, estos magos yogis de la India vieron esos ejercicios y dijeron, oh, me gusta. Y con la idea de las purificaciones empezaron a adoptar posturas más y más retadoras para torcer el cuerpo y exprimirlo de impurezas. ¿Cómo se llama esa? Gimnasia holandesa. Tal cual. Es decir, que la mayoría de las posturas que hacemos en yoga, cuando nos dicen la práctica milenaria, viene del siglo XIX. Esa. Es más, la mayoría de las posturas que hacemos hoy en día son del siglo XX. Entre más rara, más moderna. Ahora, yo hago este recuento porque me parece importante darle contexto a la práctica de yoga. Hoy en día vamos a clases de yoga y son fisicalidad casi el 100% de la clase. No está mal, pero entonces le falta todo lo otro. ¿Ok? Entonces, para que entendamos que chévere si aprenden a hacer 1000 posturas raras y hacen unas transiciones súper bonitas y parece que estuvieran bailando y flotando, pero no es necesario para hacer yoga. Cuando vamos a YouTube y vemos los videos de estos yogis contemporáneos, como que son súper fuertes y todos practican sin camisa y hacen la parada de mano a 2 por hora, así súper lento, ¿no? Súper sexy, está sudando. Todo eso es chévere, pero no es necesario en el camino del yoga. Si solo saben hacer un saludo al sol, pueden hacer mucho yoga. Pero pueden saberse 1000 posturas y hacer muy poquito yoga. ¿Okay? Pero cuando decimos gimnasia holandesa, no necesariamente como Vinyasa Yoga, Power Yoga. Esa era otra cosa, hay tradicional tipo de Vinyasa, ¿sí? Pero con Vinyasa hay un problema grande. Okay. Y ese problema es que de repente un maestro que se llama Patabi Joyce, que es el fundador, digamos, de Ashtanga Yoga como práctica, dijo que estudiando con su maestro Krishnamacharya se encontraron un texto súper antiguo escrito en hojas de plátano que describía la práctica del vinyasa. Pero el problema es que al parecer solo él y su maestro vieron eso, nadie más pudo ver esas hojas. Entonces muchas personas dicen, ellos se lo inventaron a partir de estas cosas. Y como tiene el bagaje de la filosofía y pues es yoga. Pero si tú vas a una clase de Ashtanga, son casi 2 horas de posturas. No hacemos mucho más. ¿Sí? Hay como un mantra al principio, que el maestro, que me arrodillo a los pies del otro, de mi maestra,
y luego un montón de asana, y asana compleja. Y las demás escuelas de viñasa que conocemos hoy se derivan de Ashtanga Yoga. Power Yoga, Atmananda Yoga, Jivamukti, todos estos derivan de Ashtanga. Y si miras la secuencia de Ashtanga y miras las secuencias de las escuelas de viñasa, te das cuenta que copy-paste, ¿no? Hacemos 5 saludos al sol, luego 5 saludos al sol B, luego empezamos con posturas de pie, luego pasamos de equilibrio, luego pasamos de esta, y así son todas, ¿no? Entonces, ese es el problema con esta idea de que viñasa es una práctica milenaria, antigua, de los grandes maestros. No hay evidencia. La evidencia parece mostrar que es muy moderno. ¿Sí? Patavi Joyce hizo esto en el siglo XX, principios del siglo XX. Entonces, es algo muy moderno. Por eso les digo, entonces, todas estas posturas como super wow, ¿no? Que entonces en 2 manos y levanto una pierna y la otra me la pongo detrás de la cabeza y respiro y wow, me conecto con el cosmos. Chévere, pero eso nos lo inventamos hace poco. ¿Sí? En el año 1000 no estaban haciendo eso. Si miras la práctica de yoga de los rishis, que son los practicantes espirituales en la India, que son los que tienen como el taparrabos y los dreads y están como sucios todo el tiempo con cenizas, vas a ver una práctica muy diferente a cuando miras a Kino McGregor haciendo super wow. Para ellos no es como tan danza, es vamos a la postura, concentramos la mente, respiramos, limpiamos, seguimos. ¿Sí? Mientras que en las versiones modernas es muy danza, muy... Qué bonito me veo para Facebook, ¿sí? Está muy unido al entonces eso les permite tener un contexto. No estoy diciendo que el yoga contemporáneo es malo. Las posturas, si están hechas con la atención y la concentración correcta, con la respiración adecuada, con los bandhas aplicados, el drishti donde debe estar, ayuda a entrenar la atención, ayuda a dirigir los sentidos, ayuda a enfocar la mente y abre la puerta a la meditación. Pero no porque haces esa secuencia o esta secuencia estás logrando ese objetivo. Tienes que ponerte de tu parte. ¿Ok? Sí. ¿Suena bien? Sí. ¿Aprendieron muchas cosas hoy? Sí. Bueno, preguntas. Mira, esto de los bandas, ¿en cuál de los momentos viene? ¿Venía de la meditación o ya es cuando se vuelve el tema físico? Hatha Yoga. Empiezan los bandas acá. Los bandas. Los ¿Grupos? cierres. ¿Perdón? ¿Grupos? No. No. ¿Qué tipo de bandas? Los sellos energéticos. Pero es un libro, ¿qué es exactamente el Hatha Yoga? ¿Es un libro? Este es un libro. Hatha Yoga Pradipika es un libro, es un texto. Y Hatha Yoga es la tradición que nace de ese libro. Okay. ¿Okay? Entonces, por eso en el Hatha Yoga hay mucho énfasis en las purificaciones. Hacemos neti, hacemos naulis, y hay muchas otras no tan agradables que contar, pero mucho que ver con el sistema digestivo, ¿no? De limpiarse el intestino desde arriba, desde abajo. De recomendaciones sobre la alimentación, la dieta que se debe llevar, ser vegetariano, esas cosas, todo surge con el Hatha Yoga, no estaba empatando. Frente a otras corrientes, digamos, escuelas de yoga como, no sé, el ñaña, el raya, digamos que no son tan físicas, ¿estas de en qué momento están ahí? Entonces ahí es donde nos devolvemos a esa definición de yoga como disciplina, ¿cierto? Entonces cuando decimos, por ejemplo, ñaña yoga, estamos hablando de la disciplina del conocimiento. Cuando hablamos de bhakti, es la disciplina de la devoción, ¿cierto? Entonces por eso yoga, hay que tener cuidado con la palabra. Yoga, todo el yoga no es el yoga que estamos hablando acá. Y por eso les hago la distinción. En lo que estamos hablando nosotros, aquí hay una línea de evolución. Pero como está el hinduismo también mezclado, entonces tenemos, por ejemplo, los Krishna con un enfoque de Bhakti Yoga, pero tremendo, ¿cierto? Que no es lo mismo que esto cuando decimos yoga nosotros. ¿Sí? No está en la misma línea. Lo que pasa es que en los Vedas hay menciones de yoga, en los Upanishads hay menciones de yoga. Entonces, por eso yoga es una palabra que
no quiere decir nada, o sea, dice muchas cosas y no dice nada. Y es importante, por eso les hago el contexto. Aquí cuando estamos hablando de yoga, estamos hablando de todo este linaje, de los 6 darshanas, de todo este pensamiento. Y le quitamos la religiosidad, ¿sí? Entonces tratamos de seguir una línea bastante patrándola. Te propongo algo, Alejandro, que habría como una cuarta fase que ya pasó, que está pasando también, que tú estás haciendo. Es la universalización increíble del yoga sobre los 10, 15 años que ya pasó. Sí. Es extraordinario, sí. Es enorme. Pero esa en evolución todos los países del ha mundo. seguido la línea desde la introducción de la gimnasia holandesa. Sí. O sea, fíjate, las escuelas famosas ahora son muy físicas, ¿no? Claro. La postura, Ahí sí, tú hablas más del tipo, digamos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué la gimnasia holandesa tiene ese... o sea, Porque llegó a la India. Ah. Sí, pero llegaron un poco de holandeses y se pusieron a hacer esos ejercicios. Pero eran ejercicios más no yoga. Entonces los hindúes lo transformaron en yoga. ¿Qué quieres decir cuando dices no es yoga? Porque los holandeses no lo hacían siendo conscientes de que eso podría formar parte del yoga. Ellos estaban haciendo una serie de ejercicios para mantener sus cuerpos fuertes. Exacto. Y de ahí se inspiraron para, es en la India que para unirlo con la práctica. Pero uno podría decir en la mayoría de las clases de yoga, ¿no es eso lo que estamos haciendo? Entonces no hacemos yoga, hacemos gimnasia. Y el mito se cayó. Entonces la gimnasia holandesa se vuelve yoga cuando empezamos a enfocar la atención, la respiración, la intención de la mente. ¿Sí? Entonces por eso si hacemos práctica física repitiendo posturas, como ahora tengo que hacer esto, ahora no estás haciendo yoga. ¿Sí? Uno de mis maestros decía, tú puedes tocarte los dedos de los pies y estar haciendo muy poquito yoga. O tú puedes estar haciendo así, que no llegas, y todo tu ser está involucrado en estar ahí y tú estás haciendo un montón de yoga. Entonces no se trata de la práctica física. La práctica física es una herramienta que usamos. ¿Ya? Ahora que he estado pues tan metida aquí con lo del yoga, tratando también como de llevar la filosofía y la práctica, he encontrado mucha resistencia todavía afuera por el tema religioso. O sea, la religión no acepta el yoga. Y hay otras, digamos, posturas y otras creencias sobre el yoga que es como una adoración a dioses extraños a través de las posturas y que el yoga tiende a ser también como o sea, como rituales un poco, sí, maléficos y cosas. Exacto, sí, tiene un culto como oscuro, ¿no? Porque ahí pues, o sea, como que todo eso viene también de atrás, desde el origen del yoga. La gente ha traído como también ese pensamiento y por eso es que todavía no es tan masivo. ¿Por qué será que hay como también esa otra teoría tan adversa? Pero es que yo también escuché eso que están diciendo y no recuerdo quién fue el que me lo dijo, una psicóloga, que realmente el hinduismo no cree en el diablo. Así que no, porque una chica que conocí me dijo también un comentario súper loco y que el yoga no lo practiques porque eso es súper malo porque haces alabaciones a el diablo. Y le digo como que, ¿cómo puedes decir eso? O sea, no, y yo sé que tú no lo haces consciente, pero es que mucha gente que lo practica lo hace como que dando una devoción al diablo y te aleja de la religión católica. Hablas de la religión católica. Básicamente sí. Y los cristianos. Y los cristianos. Pero entonces, ¿qué pasa? Y por eso les hice la distinción. Van a encontrar textos de yoga escritos por hinduistas que tienen el bagaje religioso del hinduismo y van a hablar de Vishnu y de Krishna y de Shiva y de Brahma y cómo y influyen en la vida, ¿cierto? Porque es su fe. Y dentro de esa fe hacen un poco de gimnasia holandesa con respiración. Llama yoga. El problema es que la concepción popular es que ese es el yoga. Todo el yoga es ese yoga.
¿cierto? Y lo que yo les estoy diciendo es, No. el yoga como escuela de pensamiento no habla de Dios, no se mete en ese problema, ¿sí? Y un poquito como desde Samkhya, que el Buda hace eco, es, yo no puedo tener la experiencia de Dios, yo no sé si Dios existe o no, y no tengo cómo comprobarlo. Ese problema no es mío. Yo tengo que atender a Alejandro viviendo acá, mis relaciones, cómo yo me relaciono con el mundo y cómo me alivio el sufrimiento. Dios, ya después veremos, cuando me muera, pues veremos si hay o no hay o qué pasa. Pero el yoga no se mete en eso como escuela de pensamiento. Como parte de una tradición religiosa, pues sí se meten a través de su religión con el concepto de Dios. ¿Sí? Entonces esa es la distinción que debemos trazar si queremos entrar en esas discusiones, que no creo que son muy fructíferas, pero... Pero tú dices que las 6 escuelas son escuelas filosóficas de pensamiento indias, son principios básicos del yoga. Y tú dices, yoga es una escuela de pensamiento. Ajá. Estas 6 escuelas, las darshanas, ¿son fundamentales del yoga o son cosas que da el contexto de la Se van persona? desarrollando independientemente, pero como en la India el pensamiento es cooperativo, ¿cierto? Entonces yo voy y escucho tu conferencia y tú eres un gran maestro Samkhya y estás hablando de todas estas cosas que habla el Samkhya. Y desde el yoga, usando el razonamiento, yo digo, tiene razón en esto, entonces tomo esas ideas. Okay. ¿Sí? Pero son escuelas, digamos que nuestra mente quiere decir, ¿es independiente o hace parte? Sí, y ¿verdad? para ellos es las dos cosas. Pero, ¿sabes? Mi pregunta viene del hecho que tú has dicho, el yoga es una escuela de pensamiento. Eso me pregunto, si realmente es una escuela de pensamiento. Aquí empieza así, Aquí me pienso. ¿sí? Porque Patanjali. Patanjali arranca con una pregunta sobre el sufrimiento, que es la misma pregunta que asumió el Buda, ¿cierto? El problema central de la humanidad es que sufrimos. Y en ese sufrimiento hago cosas que sin darme cuenta me hacen sufrir más. Y ahí estoy creando karma. Y nunca me voy a liberar de este ciclo de nacimiento y reencarnación y muerte que está repleto de sufrimiento. Yo quiero parar eso. Entonces Patanjali nos dice, aquí hay un camino. En esa medida es una escuela de pensamiento. ¿Okay? Cuando desarrolla las ideas, se vuelve una praxis, una manera de hacer. ¿Sí? O sea, Patanjali lo que nos da es una ruta. Dice, empiezas en el capítulo 1, ¿estás loco? Entonces uno dice, no, yo no estoy loco. Nos da unos ejemplos y uno dice, bueno, Ah, sí, estoy loco. Qué bueno, sí. Pero ya. nos dice, mientras Ya que empezamos hiciste- a hacer yoga, aquí te dejo unas recomendaciones. Ve practicando estas cosas para que el ruido baje y empieces a ver. Entonces haces eso en el capítulo 1. Luego en el capítulo 2 dice, ok, ya estás más preparado o preparada. Entonces, mira, yoga es la cesación de la fluctuación de la mente. Y no, ¿what? Entonces luego empieza a explicar todas esas ideas. Es que la mente, entonces si la mente reside en sí misma, el objeto es nítido y no, ¿what? Pero ahí lo va explicando. Y hacia la segunda mitad del segundo capítulo nos dice, entonces la práctica que tienes que desarrollar son 8 cosas. Se llama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Entonces tú te pones a hacer eso. En el tercer capítulo te dice, ¿ya hiciste eso? ¿Ya lograste concentrarte? Súper. Entonces vas a coger dhyana, dharana y samadhi, los vas a unir y eso se llama samyama. Ahí empezaste a hacer yoga. Cuando logras hacer samyama, empiezas a hacer yoga para Patanjali. Y entonces el tercer capítulo es explicando cómo aplicas samyama, ¿cierto? Y cómo vas depurando las estructuras y semillas de la experiencia en tu mente. Y en el cuarto capítulo te dicen, mira, ahora tienes poderes. Y el samadhi es de estas cualidades. Entonces empieza a describir de la liberación final las etapas. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que estás investigando en tu mente? Estás reconociendo las semillas de la experiencia. Lo que está antes de las palabras. Esos son los yoga sutras.
Y a ti que has leído todo esto, ¿qué piensas de esta síntesis acá? Yo pienso que es mejor que cada uno lea los Yoga Sutras y los estudie. Directo. Las síntesis siempre son la versión de alguien. Y tú dices a través del Y primer mejor tener la libro. versión de uno. O sea, que lo... Entonces el yoga nos dice 3 maneras de conocimiento